Listo. Muy bien. Este, muy bien. ¿En qué nos quedamos con el Salmo 72? Juliet nos puede dar un breve resumen. Tampoco es como que vayan secuenciados, pero díganos con qué se quedaron ustedes en el Salmo 72. Una pequeña reflexión rápida. ¿Alguien, por favor? No te pusieron atención, Juliet, al parecer. Nos das una pequeña reflexión del Salmo 72, porfa. Sí, adelante. Bueno, hacer un recorderis que este salmo pues definitivamente fue en la vejez de David, ¿sí? Y que nos deja una reflexión muy importante al principio del salmo, que fue la que más me impactó y que es definitivamente que nosotros no podemos exigir algo de otro o poner el rol que le pertenece al Mesías, ponérselo sea a nuestros hijos o sea a la persona que tenemos a nuestro alrededor, sino que solo es de Él, ¿no? Recordar eso no solo como padres, sino también para los que no tenemos hijos, también es algo a futuro, ¿no? De no soñar o no de poner expectativas demasiado grandes que posiblemente pues ellos no puedan cumplir, ¿no? Y que este salmo definitivamente es un reflejo de lo que es Yeshua, de lo que va a hacer Yeshua, de lo que está haciendo, ¿sí? Lo vimos en todas las características, incluyendo el Salmo 110, pues que habla directamente de Yeshua como el Mesías, y pues definitivamente es un salmo que toca estudiarlo demasiado para poder entender mucho más la identidad de él, ¿no? Ese pues sería como a grandes rasgos todo el salmo, ¿no? Ay, listo. No me podía activar el audio. Oigan, hoy verdaderamente ando bien caótica, pero bueno, esto está en manos del Señor. Pero muy bien, Juliet. No cuenta mucho porque tú lo diste. Estaría más padre que alguien pues hubiera podido darnos esta reflexión, como ya les puso Erika ahí en el chat. Ya vamos a empezar a hacer exámenes de los alumnos, porque pues no nada más es que pongamos atención y lo sepamos, sino que esto se pueda trasladar a nuestras vidas. Y hablando de eso, fíjense que justo quería preguntarles qué habían aprendido ustedes con este salmo que vimos la semana pasada, porque eh, ahora este salmo, y siempre sabemos eso, ¿no? Cuando estudiamos para enseñar o para transmitir un conocimiento, parece que se nos queda todavía más adherido, ¿no? De todo esto que aprendemos. Y este salmo, justo le decía a mi papá hace rato, me contestó un llanto y como una cosa atorada que yo traía ahí que no era muy buena de hace como 2 semanas. Y a mi papá desgraciadamente siempre le toca ya cuando yo estoy así de que ya exploto y con él es con quien lloro. Entonces, justo por eso le decía, ¿no? Le decía, ¿qué crees, Pa? O sea, el salmo que me tocó dar hoy me respondió por lo que te lloraba hace 2 semanas, ¿no? Y la verdad está muy fuerte. Entonces, sin más, por el momento, vamos al Salmo 73 y veamos, tengamos esto en mente de que necesitamos saber cómo aplicarlo a nuestra vida. No nada más es como, bueno, es que ya es Shabbat, ya tengo que estudiar, sino que de verdad estas enseñanzas en didáctica de la historia, o sea, en la enseñanza de la historia decimos cómo hacemos que la historia sea un conocimiento significativo y no nada más fechas, ¿no? Sino, qué es lo que la gente te dice desde el principio. Ah, entonces tú eres muy buena con las fechas, ¿no? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué hay más allá de las fechas? ¿Qué hay más de saber quién es Saúl, quién es David?
hay una aplicación directa a nuestras vidas que necesitamos aprender con H en medio a nuestras vidas, ¿sí? Las necesitamos saber aplicar. Y eso solo va a suceder con mucho más estudio y con una comunicación con el Señor muy personal, individual, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante. Muy bien. Ahí, vamos a ver. Vamos a dar lectura al Salmo, como siempre hacemos. Este Salmo, el subtítulo que tienen, ya saben, en la Biblia, esta es la Reina Valera, viene como el destino de los malos. Y este Salmo es de Asaf, ¿ok? Ahorita vamos a ver quién más o menos es Asaf. Eh, y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los gobierna. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso, Dios hará volver a su pueblo. Aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay un conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados por el mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Eh, Tienes el micrófono abierto, Selene. Déjenlo silencio. Listo, listo. Ok. Si dijera yo, hablaré como ellos, sea aquí a la generación de tus hijos, engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta aquí, hasta el 17, se va a dividir, ¿ok? Del 1 al 17 es la primera parte y del 17 hasta que termina es la segunda parte. Y ahorita vamos a ver por qué. La clave nos la da el 17, que es justo el punto de partida. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Señora, mi tía Punzas, tan torpe que no entendía como una bestia de ti. Con todo, yo estoy contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y yo que no, perdón, ay, me distraje. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Eterno, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. ¿Se dan cuenta por qué es una diferente a la otra? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante aquí tener un análisis de esto? Pues porque en el principio, en la que les digo del 1 al 17, está hablando de que a estas personas, a los que no están limpios de corazón, a los impíos, les está yendo lo máximo, ¿no? Y que dice,
yo todos los días me he azotado y, o sea, como que me suceden cosas malas y los impíos se le están pasando de maravilla. Pero ¿y después qué sucede? A partir del 17 parece que hay como una perspectiva de Asaf viéndolo a lo mejor como con años de distancia, ¿no? Ya viendo hacia atrás, viendo hacia el pasado, donde dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, ¿no? O sea, ¿qué sucedió ahí que Asaf cambió de perspectiva? Porque primero nos estaba diciendo que era algo muy complicado para él y todos los días eran difíciles, pero después nos dice que los impíos ahora sí están sufriendo y él ya no, ¿no? O sea, los impíos se le estaban pasando padrísimo primero y después ya qué dice, pues ya, o sea, ¿qué está sucediendo? Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, pero aquí viene como la parte en la que nos vamos a preguntar, ¿por qué está hablando en presente y en futuro, pero parece que está viendo hacia el pasado, ¿no? Vamos a ver cómo se van a unir todas esas cosas. Bueno, ¿quién es Asaf? Asaf ya lo habíamos visto en algún otro salmo, me parece. Asaf puede ser una de dos que nos decía, nos dice Joseph en el audio, ¿no? Asaf puede ser, puede ser tanto uno de los hijos de Coré, que fueron los que se rebelaron en contra de Moisés, y eso está en Primera de Crónicas 25, lo vamos a encontrar ahí, o también puede ser eh, el de Segunda de Crónicas 29:30, donde dice, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran al Señor por las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con alegría e inclinándose adoraron. Entonces, Asaf puede ser uno de los hijos de Core, pero también puede ser este vidente del que nos habla Segunda de Crónicas 29:30. Ahora, en la Biblia, ¿qué es un vidente? ¿Quién me puede decir? Es uno de esos como los que nosotros conocemos. No sé si ustedes conocen a una que se llama monividente, que es que literal te dice, ah, yo puedo ver el futuro y así. ¿Qué son los videntes dentro del contexto bíblico? Ay, Un perdón. En profeta. la antigüedad eran los profetas, eran los que daban palabra de Dios. Llevaban Exacto, mensajes así del es. Señor. Muy bien, muchas gracias, Vero. Eh, Así es, un vidente es un profeta, la palabra naví, ajá, alguien que es capaz de ver algo que a simple vista alguien que no es un vidente, alguien que no es un naví, no puede alcanzar a ver, ¿no? O sea, como que hay una, no quiero decir superioridad, pero pues sí, porque si tienes esa clase de conexión con el Eterno, pues claro que es un nivel alto, ¿no? O sea, es un nivel de privilegio, es un profeta, es alguien que puede tener la película completa, ¿no? Que puede entender desde más adelante. Fíjense que hay una canción que a mí me gusta mucho, es una canción pagana o mundana, para que no suene así como satánico el asunto. La verdad se las quería poner, pero luego dije, bueno, no, es Shabbat, podemos mejor hablarlo. Entonces, esta canción se llama Secretos de una chica que lo ha visto todo. Y la artista simplemente es como escribe esta canción desde el punto de vista el que ella tiene ahorita, que tiene 25 años, y lo escribe para su yo de 15 años. Y entonces le dice como, tranquila, todo va a salir bien, confía en esto, en el otro, no hagas esto, no hagas el otro, y entonces como si hubiera ahí una especie de diálogo entre su yo del pasado y su yo de ahorita mismo. Entonces, algo así es aquí, ¿sí? Eh, y perdón si eso es ofensivo, sí, o sea, como que comparar obviamente un salmo con una canción mundana
simplemente es para ejemplificar, me disculpo si ofende a alguien, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, para acá, a partir del 17, vemos que Asaf, este profeta, esta persona que es capaz de ver más allá de lo que una persona normal, entre comillas, puede ver, le está diciendo, se está dando cuenta que entonces las cosas ahora ya cambiaron, ¿no? O sea, como, ok, cuando te sucedió eso, cuando se amargó tu corazón, no sabías lo que sabes ahora, que es que los impíos van a caer. Y que entonces, ¿qué dice en el 27? Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que a ti se aparta. Ajá. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. O sea, que qué. Entonces es como un final feliz, ¿no? Pero tiene este prólogo, digamos, en el que no todo era feliz y vamos a ver qué sucedió, ¿ok? Algo que me llama mucho la atención dentro de este salmo es lo que dice al principio, que vamos a tener aquí en el 2. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Qué es un limpio de corazón? ¿Qué creen que es un limpio de corazón? Alguien que no es hipócrita. Ok, muy bien. Sabemos que la palabra hipócrita se refiere a las personas que fingen, ¿no? Que actúan, alguien que tiene como una máscara y esconde lo que es, ¿no? Lo que realmente es y solo da a ver la cara que como que cree que los demás quieren ver de él, ¿no? Entonces vamos a tener un limpio de corazón. La palabra limpio en hebreo es barei, con V, barei, así, que viene de bari, que significa sano. Entonces, un limpio de corazón va a ser alguien sano de corazón. ¿Cómo es un corazón sano? No sé, pensaríamos un corazón que pues no tiene las arterias obstruidas o lo que sea. Pero ¿cómo es un corazón sano delante del Señor? Esto me lo pude contestar haciéndome la pregunta, ok, si es un corazón saludable, ¿cómo es un corazón insalubre? ¿No? O sea, si los limpios de corazón son los no hipócritas y los que intentan agradar al Señor, ¿cómo son los otros? ¿Cómo son los que tienen un corazón insalubre? El ejemplo nos lo da Asaf mismo en el Salmo, porque él nos dice, vamos a adelantarnos un poquito al 21, ahí dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Aquí fue donde me empecé a identificar, bueno, desde que lo leí completo, porque, no sé, miren, les cuento. Yo creo que muchos en la actualidad sufrimos de ansiedad y cuando nos dan unas taquicardias así muy violentas, se siente literal, o sea, como en todo el pecho, escuchas el corazón así como si lo tuvieras aquí en los oídos, como que te sube la sangre, te corre muy rápido y se siente así muy incómodo y esa palabra de punzadas a mí me llevó así justo a esa sensación que experimento cuando tengo ansiedad. Entonces, ahí Asaf nos va a empezar a describir cómo su corazón fue de ser un corazón sano a ser un corazón insalubre. Ajá. Porque ahí va a decir, en mi corazón sentía punzadas. Y de ahí empieza a escribir, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y entonces de ahí en adelante vamos a ver qué adjetivos usa para describir el estado de su corazón cuando él lo reconoce como un corazón que no está bien, un corazón que está enfermo. ¿En qué libro de la Biblia ustedes se acuerdan
que alguien diga así como que mi corazón está enfermo. ¿Alguien se acuerda de alguno? Cantares. Cantar de los cantares. Cantares. Muy bien, qué estudiosos. Cantar de los cantares. ¿Qué dice? Si ves a mi amado, dile que estoy enferma de amor, ¿no? Así dice. Y justo, o sea, mi corazón, ¿qué necesita? Lo está buscando a mi amado porque mi corazón no está bien. Y el corazón de Asaf, ¿qué dice? Sintió envidia, ¿sí? Porque tuve enojo, envidia contra los arrogantes. Y aquí viene algo bien fuerte. Les voy a dejar de compartir tantito esta para compartirles mi página esta de la Biblia para que vean conmigo el significado, ¿ok? Miren, vamos aquí. En el 3, ¿me siguen? Ahí está. Porque me enojé contra los locos. Aquí no dice contra los arrogantes, aquí dice contra los locos, pero es, pues ya sabemos, cuestión de traducción. Pero cuando le apretamos aquí para que nos diga qué significa esa palabra, nos va a decir que va a hablar de una persona que alardea, de una persona jactanciosa, ser jactancioso. Los arrogantes, jactanciosos, los que se alaban a sí mismos, hacen un alarde de sí mismos, presumir, gloriarse, hacer jactancia de uno, hacer el ridículo, y me llamó mucho la atención, convertirse en un tonto. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en un tonto? Pues porque todas estas acciones de jactarse y de hablar súper buenas cosas de él y decir es que yo hice esto y el otro, lo hace convertirse en un tonto, en una persona que solo queda en ridículo. Porque, ¿cómo dices, papá? Papi, ¿me ayudas? De que o sea, de cuando te das cumplidos a ti mismo, habla de no sé qué, Halago en boca propia es vituperio. ajá, el halago en boca propia es vituperio, ¿sí? O sea, mi hermano quiere saber qué significa, que se lo expliques en palabras que él entienda, por favor. Este, eh, pero ¿qué es eso? El halago en boca propia es vituperio, o sea, que es pura habladuría, o sea, es arrogancia. Eso te da a ver más de la persona, del corazón de la persona, que lo que él te está diciendo que es, ¿no? O lo que esa persona te dice que, lo que presume que tiene, o lo que dice, no, pues es que mira, yo he ganado todos los concursos y es como, o sea, padrísimo, pero ¿qué me está hablando? Su corazón tiene una necesidad de reconocimiento y eso es arrogancia, ¿no? Entonces, ahí espérenme, les dejo otra vez de compartir esto. Vamos a la presentación y entonces ahí nos va a decir, tuvo envidia de esas personas. ¿Por qué? Y eso, o sea, obviamente si sigues leyendo creo que es muy fácil, pero aquí yo dije, bueno, ¿por qué tendría envidia de esas personas? De los que se halagan, de los arrogantes. Pues vamos a ver que atrás nos va a decir que tuvo envidia de ellos. ¿Por qué? Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque obviamente Asaf sabe que eso que nos dijo mi papá, ¿no? O sea, van a gloriarse y como decir nosotros, y yo hice esto, eso no es algo que hace una persona de corazón limpio. Eso es algo que hace una persona arrogante, ¿no? Pero aún así, o sea, ¿cuál sería la lógica de eso para Asaf? Pues una persona que hace lo que no es funcional, entonces tiene una consecuencia que va paralela a eso, ¿no? Entonces, pero
¿qué nos dice aquí? Él vio la prosperidad aún así de esas personas y tuvo envidia. Y aquí fue también donde empecé a identificarme, porque déjenme les cuento, y de verdad, yo les cuento esto desde mi perspectiva porque creo que así ayuda muchísimo más como aterrizarlo a una persona que tenemos aquí y que es totalmente normal, creo yo, estos sentimientos. Y si no, pues quién sabe, a lo mejor soy la única aquí arrogante, ¿verdad? Pero a veces, y es lo que yo venía llorando con mi papá en el carro, miren, se me juntaron muchas cosas para no hacerles la historia larga y estaba yo muy sensible y entonces le dije a mi papá como, es que no es justo como que a mí me esté costando tantísimo trabajo negarme a mí misma y como decir, no voy a hacer esto, no voy a contestar así, no me voy a comportar de esta manera y me duele, me quema no seguir mis instintos y ser grosera o como todas estas cosas, eh, me cuesta muchísimo trabajo y no es justo que otras personas vayan por la vida como si nada, sin trabajar en ellas mismas y entonces pueden lastimar a quien se les pone enfrente y no hay ninguna consecuencia, ¿no? Y mi papá me decía como, no, Brenda, cálmate, obviamente hay consecuencias, tú no sabes cómo se sienten por dentro. Y yo en esta arrogancia de querer ver sangre y venganza, yo así como, pues, o sea, yo los veo bien, yo los veo pasándose la bomba, ¿no? O sea, yo veo que están teniendo el mejor tiempo de sus vidas, están en la mejor etapa de sus vidas y yo estoy aquí llorando porque tengo que trabajar en mí misma y no es justo. Y eso me llevó a pensar también cuando éramos chiquitos, bueno, ustedes saben, ya les he dicho muchas veces que nosotros, mi familia y yo crecimos en el cristianismo. Mi hermano y yo, pues, nacimos y ya como que, pues, Dios era parte de nuestras vidas. Nunca fue así como una cuestión de que enterarnos quién era, o sea, no. Siempre como que fue un ser presente para nosotros en nuestra educación. Y yo me acuerdo que mi hermano hacía mucho esta pregunta de como que le impactaba a él enterarse que una persona que había hecho cosas malas, entre comillas, toda su vida, podía aceptar al Señor y arrepentirse en el último momento y el Señor iba a tener misericordia de él. Porque obviamente tú como persona chiquita, o sea, como un adolescente, un puberto, dices, pues entonces, ¿para qué me estoy esforzando, no? O sea, como que ¿para qué estoy pasando toda esta, eh, todo este drama si puedo hacer lo que sea y al final arrepentirme y no va a pasar nada? Y esa era la lógica dentro de la cabeza de mi hermano y bueno, pasó a ser también la mía, ¿no? Y era como, pues sí, o sea, realmente, ¿qué, qué hay de diferencia? Pero la cuestión aquí y la clave de todo es que una vez que sabes algo, no puedes dejar de saberlo. Entonces, y yo le decía a mi papá eso, ¿no? O sea, él expresaba de verdad todo lo que estaba sintiendo en ese momento y le decía, sería tan fácil y como tan placentero pretender que no me importa, ¿no? O sea, como que voy a ir y voy a hacer lo que se me dé la gana, pero obviamente habría algo ahí llamado conciencia, llamado Dios, que me estaría diciendo que por ahí no es y que así no es. Entonces, eso mismo le estaba pasando a Saf. Estaba viendo que las personas que ni siquiera lo intentaban, que no daban un gramo de sus vidas, o sea, como de su esfuerzo de su día en ser mejores personas, estaban prosperando porque no tienen congojas por su muerte. Y eso también es bien importante. O sea, ¿por qué? Pues porque no sabían, porque obviamente, y esto es lo que les digo, lo que se relaciona con una vez que sabes algo no puedes dejar de saberlo, porque si no sabes lo que te espera, si tú crees que todo lo que existe es aquí y ahora y este mundo, pues entonces sin problema vives para aquí, ahora y para este mundo, ¿no?
¿Y para qué me esfuerzo si no sé si mañana voy a despertar? ¿Y a poco si hoy me muero voy a estar feliz con lo que hice? Y como entonces, como me decían que no era bueno hacer esto y el otro, ya no lo hice, pero aún así yo quería hacerlo, ¿no? Por eso, porque no tienen congojas por su muerte, porque ellos no tenían ni idea. O sea, era todo lo que conocían, ser impíos, ser personas que no trabajaban en ellas mismas, pues su vigor está entero, o sea, nada les afecta, ¿no? Aparentemente, claro, entre un gran paréntesis aparentemente. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren en vestido de violencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este concepto de la conciencia de clase, ¿no? La conciencia de saber que nosotros no solamente somos privilegiados espiritualmente, sino muchas veces también materialmente hablando, somos privilegiados porque tenemos un techo en donde dormir, porque tenemos todas estas cosas que el Señor nos da más de lo que necesitamos, como que para nosotros esto es lo real. Y entonces la gente que vive al día y la gente que a veces no tiene donde vivir, donde dormir, como una cama cómoda, nos pasa por desapercibido, porque para nosotros lo real es esto. Y lo normal para nosotros es la gente tiene donde vivir, la gente tiene todo esto que yo tengo, pero la realidad es otra. Y eso se le llama también privilegio, ¿no? Y una inconsciencia de clase. Entonces, ¿qué pasa cuando piensas solamente desde tu perspectiva de privilegio? La soberbia te corona, ¿no? O sea, como no se tienen que esforzar diariamente por obtener todo lo que hay a su alrededor, pues entonces caminan por la vida creyendo que merecen todo, ¿no? Y aún así, y este era el gran enojo de Asaf y la gran envidia, aún así prosperan. No tienen que mover ni un dedo y tienen absolutamente todo. Entre paréntesis, aparentemente, ¿no? Se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿Qué hay? O sea, ¿qué es un antojo del corazón? Lo que desea, ¿no? Lo que tu corazón maquina, lo de la imaginación. Eso que tu corazón quiere, no se lo niegas y le das rienda suelta a absolutamente todo. Y aún así, aunque hagas cosas que no son funcionales y que no hayan gracia delante del Señor, sigues prosperando y lo tienes todo, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Sigue, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y aquí no crean que, o sea, esto fue algo que yo entendí como, no es como que Asaf los esté juzgando, sí, o simplemente enlistando todas estas cosas, sino que está diciendo, o sea, una parte de su corazón, que ya sabemos que en este punto está siendo un corazón insalubre, que es un corazón que necesita de Dios y que por un momento está volteando a ver lo que hay del otro lado de la moneda, está diciendo, wow, o sea, qué privilegio ser así de ignorante, ¿no? Y no lo está haciendo como para sentirse superior, sino que de verdad, ¿cómo me gustaría no saber esto? ¿Cómo me gustaría no tener que azotarme trabajando en mí mismo? ¿Cómo me gustaría ir por el camino fácil que están claramente siguiendo ellos? Y ser estas personas que ni siquiera se detienen a ver al otro, ser estas personas que hacen lo que sea que su corazón les dicta y no tener ninguna consecuencia. O sea, el corazón de Asaf en ese momento está tan acongojado, tan contaminado, tan insalubre, que está de verdad volteando a ver y pensando como, ¿y si me voy para allá? Como es que se ve tan fácil, pero sigue estando en un punto medio, ¿no? O sea, como que lo está considerando en cierta medida.
Está teniendo envidia de la vida de ignorancia que ellos llevan. Y repito, no por sentirse superior, sino por esta facilidad, lo fácil que es hacer lo que no es funcional. Acá vamos a ver estos adjetivos que él utiliza para describir su corazón y el corazón de los impíos. La primera es que dijo, sentí punzadas en el corazón. ¿Y qué les decía yo? Que era este momento en el que sentías, pues sí, ansiedad, o sea que yo lo relacioné con esto, pero vamos a ver, y otra vez vamos a ir a la Biblia. ¿Qué significa? Está en el 21, ¿sí? Se desazonó a la verdad mi corazón y en mis riñones. Sentía punzadas. Vamos a apretar aquí. Ahí. Ahí. ¿Y qué nos va a decir? Que significa afilar. Ajá, como si estuviera siendo perforado. O sea, algo extraño. Sí, o sea, algo fuerte, o sea, algo que está doliendo, que es como un punto de inflexión, o sea, es un punto en el que todo cambia, ¿no? Porque está parado, imagínenselo parado frente a dos caminos, y así me lo imaginé yo, y de verdad está decidiendo como que este camino es muy fácil, no me va a tener que doler trabajar en negarme a mí mismo todo el tiempo, por este otro, que es el que he intentado seguir, que me duele mucho y que siento que ya no puedo, por cuál me voy, ¿no? Y entonces vamos a ver que la palabra en hebreo para estas punzadas es hametz. ¿Qué significa hametz, mis estudiantes de la Biblia? ¿No? ¿Qué es hametz? ¿De dónde viene hametz? Algo como de comida. Sí, Está relacionado con la levadura, sí, la pero hipocresía. como bien dice mi hermano, tú no puedes participar, tú no cuentas. Este, pero sí, efectivamente, muy bien, Yadira, muy buena relación con la comida, con los panes, con levadura. ¿Qué representa la levadura? Nuestros errores, nuestras debilidades, el pecado, el ego, la arrogancia. ¿Sí? Todo eso representa. Sentí todo eso en mi corazón, sentí esas punzadas de hametz. Mi corazón estaba leudado, eso dijo Asaf. Mi corazón estaba leudado, a tal punto que de verdad estaba considerando irse con las personas que todo parecía fácil. Sí, Laura, soberbia, así es. Entonces, en ese momento, obviamente, Asaf no está pensando como él mismo o como, bueno, no, sí está pensando como él mismo, pero no lo está viendo desde la perspectiva que el Señor ha intentado mostrarle, ¿no? Solo está viendo lo bueno, lo fácil, lo rápido. Entonces, ¿qué es? Después nos dice ignorante, que no sabes algo que te pasa desapercibido, no sabes de qué estamos hablando. Y algo que llama mucho la atención, el número 3, es como bestia. Vamos a ir una vez más. ¿En dónde nos dice? Como bestia. Ay, Dios para siempre. Ciertamente. Aquí está, 22. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Torpe es la palabra ignorante, ¿vale? Era como una bestia delante de ti, que no entendía. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Mi gato, Porfirio, tiene ya casi 2 semanas que se perforó un costado de su pancita.
Cuando mi hermano se dio cuenta, vio que estaba abierto y se le veía la grasa y si nos dijo el veterinario que si no estuviera gordito, seguramente se le venían las tripas. Entonces, imagínense, ¿no? Ha tenido una recuperación muy complicada porque a pesar de que es un gato blanco, tiene alma de gato naranja. Y quienes no sepan de qué hablo, los gatos naranjas son muy inquietos y son así hiperactivos. Entonces mi gato tenía la anestesia y ya se quería levantar, o sea, ya quería así como que empezar a caminar y todo. Estaba siguiendo su instinto. La palabra animal deriva y también es familiar de la palabra bestia. Ajá. Él está siguiendo su instinto y ha tenido una recuperación complicada porque a pesar de que le ponemos el cono para que no se chupe o le ponemos la dona con el cono para que no se chupe o solo el cono, incluso le pusimos una camisa de fuerza que, o sea, podía caminar y todo, pero encontró una manera de siempre estarse chupando la herida. ¿Y qué pasa con una herida que estás chupando todo el tiempo? Nunca termina de sanar. Y así le está pasando a Porfirio, pero yo no puedo hacer entender a mi gato, por más que quiera y por más que le hablo como si fuera humano, dice mi papá, no le puedo hacer entender, Porfirio, no te chupes, por favor, porque por eso no está sanando. Él va a seguir su instinto. Y así estaba haciendo Asaf en ese momento. O sea, por más que alguien llegara y le dijera, Asaf, no, se ve que es fácil, Asaf, se ve que es todo muy tranquilo, sin seguir el camino de la sabiduría, pero no es así. Es una herida que nunca va a cerrar, es una herida abierta que está expuesta. Y así somos nosotros, y así me pasó a mí, y así ese día venía yo llorando con mi papá y le decía, papá, es que ya no puedo, o sea, y mi papá muy tranquilo intentaba explicarme esto, así como yo le intento explicar a mi gato, ¿no? O sea, me decía, hija, pero aparentemente esas personas lo tienen todo, hija, es que esas personas también están doliendo de su corazón, hay que pensar en eso, pero no, para mí en ese momento era mucho más atractivo no tener que estar trabajando en mí misma y tener que tomar el camino que duele y que es difícil. Y no porque, o sea, porque sabemos que Yeshua dijo, mi yugo no es pesado, mi yugo es fácil, sino porque nosotros en condición de humanos siempre lo complicamos, ¿no? Y negarnos a nosotros mismos, pues obviamente es un trabajo de negar, en mi caso, 24 años, o sea, es negar todos estos mecanismos que desarrolla para el mundo y a partir de cosas que lastimaron mi corazón, que ahora sé que por ahí no es y que no necesito buscar venganza y que no necesito ver qué pasa, sino que necesito seguir por el camino en el que todos los días nos convertimos en una mejor versión de nosotros mismos y no por nosotros, sino por la misericordia del Señor y para su gloria. Ujú. Entonces, así dijo, ¿ok? Oye, hija, Sí. es que, digo, en aquel tiempo, pues todavía no se escribía el libro de Lucas, pero Ujú. si yo hubiera estado en el tiempo de Asaf, le hubiera dicho, oye, acuérdate de lo que dice Lucas 13:24. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ujú. Exacto. Y, y algo así me dijiste a mí, por ejemplo, el día que estaba yo ahí muy triste y justo acongojada, con arrogancia en mi corazón, ¿no? Así estos momentos en los que pensamos que la gente o sea, los impíos, como los llama Asaf aquí, como se usa la palabra a lo largo de la Biblia,
creemos que esa gente no merece nada, ¿no? O sea, como que no merecen el perdón, no merecen tener toda esa prosperidad, que en su mayoría es una prosperidad material, ¿no? Es una prosperidad tangible, pero vamos a ver qué pasa con el segundo, con la segunda parte, porque Asaf se da cuenta que justo lo material se va a quedar aquí. Entonces, ¿cuál es la prosperidad que la gente que intenta seguir el camino del Señor va a recibir? Entonces, otra que usa es negado, ¿no? O sea, como no querer ver que está equivocándose. Y la otra, altanero. Esa es una palabra muy fuerte. Fíjense que hay palabras que a mí a pesar de que no son consideradas, no sé, groserías o malas palabras, se me hacen palabras muy duras de usar. Y altanero es una de ellas, porque altanero para mí es como una persona que se cree superior a absolutamente todos y voltea a ver como por encima del hombro, ¿no? O sea, como que es una persona que cree que no hay nadie a su nivel y es una persona que al final pues termina como quien que se rebeló en contra del Señor porque quería ser como él. Entonces vamos a ver ahí. Ok. Ahora, vamos a pasar al episodio de las dudas, ¿ok? Porque dentro de todo esto, Asaf, vamos a recordar que su corazón estaba contaminado con levadura, ¿ok? Intentemos siempre no juzgar. Intentemos siempre bajarnos a este nivel, ¿sí? Ponernos al nivel en el contexto que está sucediendo. Si Asaf, hola, mi amor. Si Asaf estaba sintiendo todo esto, pues era obvio que estaba sucediendo. O sea, había duda en su corazón, ¿no? Entonces, estas dudas vienen de ese corazón lastimado, ¿sí? Así como muchas veces nos pasa a nosotros también. Y entonces ay, me pierdo, disculpen. En el verso 11 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. O sea, como que he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Y dice algo muy fuerte en el 13, muy fuerte, que solo leyéndolo me di cuenta que yo estaba diciendo lo mismo hace 2 semanas. En vano, verdaderamente en vano, he limpiado mi corazón. O sea, como, ¿de qué sirve que yo haga todo esto si ellos no lo hacen y les va bien? Pero vamos a ponernos a pensar un momento qué significa admitir esto. De en vano he limpiado mi corazón. Estás despreciando el regalo que el Señor te dio. No nada más estás diciendo, ojalá no lo supiera, sino que estás diciendo, Señor, ojalá nunca hubieras venido por mí. Ojalá nunca hubieras tenido misericordia de mí, no hubieras regresado por mí. Y que no me hubieras ayudado a empezar en este proceso de limpiar mi corazón. ¿Por qué? Porque quisiera estar igual de fácil que ellos, ¿no? Y es bien fácil decirlo. Es bien fácil decir, no, pues ¿para qué lo intento? ¿Ya para qué? Eso suena muy tranquilo, algo muy cotidiano, ¿no? No, pues ¿para qué me esfuerzo? Pero el peso de esas palabras es, Señor, ojalá no te conociera y no supiera de tu misericordia. Y eso es muy fuerte, muy fuerte. Tan fuerte que me estoy arrepintiendo de contarles que hace 2 semanas me sentí así, porque o sea, es algo muy complicado, ¿no? O sea, imagínense cómo la frustración para llegar a ese momento y en el que para ti es tan natural decir,
Ya, o sea, ya me cansé de estarlo intentando, pero no nos damos cuenta y yo no me di cuenta que eso era lo que estaba haciendo. Decir, Señor, estaría mejor y sería más fácil si no hubieras venido a rescatarme. ¿Se imaginan qué complicado? ¿Qué fuerte es eso? Le dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Y entonces vienen las dudas. Y el Señor, y entonces dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en lo más alto? O sea, ¿de verdad Dios es que el Dios que yo conozco? Si viera esto, no lo dejaría pasar, ¿no? O sea, como que nos empezamos a preguntar todas esas cosas de, no es justo, y mi Dios es un Dios de justicia, entonces no dejaría que los impíos estén teniendo prosperidad, les estaría dando su merecido. Pero a ver, espérate, su merecido de acuerdo con quién o a qué, pues contigo y con tu arrogancia, ¿no? O sea, yo quiero ver que los impíos sufran. ¿Y por qué? ¿Porque es un deseo de mi corazón, porque a mí me va a hacer sentir bien o porque el Señor dijo que así va a suceder? Hasta en eso somos así de egoístas, ¿no? O sea, como de verdad a mí me impactan muchísimo los salmos porque David dice, Señor, que tengan su merecido, Señor, que esto, que el otro, pero David, yo me imagino y quiero pensar que en ningún momento lo dijo, sí, porque necesito ver que sufran y así como me persiguieron, que ellos padezcan y que ellos hagan eso, o sea, no creo que David lo haya dicho con esa intención. Sin embargo, nosotros o yo, no voy a hablar por ustedes, a veces así es, ¿no? Y digo, mira, ya vendrá. Y me aferro a las palabras de mi papá y como me dice, hija, ellos van a tener lo que les corresponda el día del juicio. Y me aferro, pero ¿por qué? ¿Porque quiero que se cumpla el plan divino del Señor? No, porque quiero verlo sufrir, así como estoy sufriendo yo, ¿no? Porque mi cuerpo humano está diciéndome, quiero venganza, ¿no? Y mi mente ignorante, chiquita, que no entiende los planes de Dios y que se atreve a opinar a pesar de que no tiene la película completa, dice, quiero ver que sufran tanto como yo he sufrido. Y va a esto, la respuesta es algo muy simple, tan simple que es complicado. ¿Por qué vamos a tratar a los demás o desearle a los demás algo que no sea misericordia? Porque cuando nosotros merecíamos venganza, muerte, sangre, todo eso, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Pero aún así nosotros nos creemos jueces y creemos que somos dignos de decir que tengan su merecido. Y no porque se cumple el plan del Señor, porque yo quiero ver que sufran. Y aunque a mí se me trató con amor, yo no puedo tratar a los demás así. Como que, ¿qué está sucediendo ahí, no? Pues precisamente eso que le está pasando a Saf y lo que me pasó a mí hace 2 semanas. Hay tanta frustración y nos hacemos tan complicados el camino de negación de nosotros mismos y duele tanto desaprendernos de nuestras iniquidades y de todo lo que hay en nuestro corazón, duele tanto que por un momento volteamos a ver y decimos, era más fácil. Pero ¿de verdad era más fácil? ¿O solo creíamos que era más fácil? Y todas estas cosas que podíamos tener, no sé, materiales, relaciones afectivas o lo que fuera, no, era como un tapón, ¿no? Era como un tapón de la herida y eso nos hacía creer que éramos felices, pero en realidad lo éramos. Y en realidad era más fácil porque al final, yo no sé ustedes, pero yo en mis cortos años de vida, dice mi papá, o sea, porque sí soy muy joven y no porque ustedes sean más grandes, pero pues sí soy muy chiquilla, ¿no? O sea, 24 años no es mucho. Eh, Me he dado una de topes que no saben.
Y que entonces, cuando estoy en el tope, que ya me di, cuando estaba haciendo las cosas según más fáciles, volteo a ver y digo, hubiera sido más fácil simplemente no hacerlo desde el principio e ir por donde Dios me dijo. Pero porque ya me está yendo mal. Si me fuera súper bien, ahí seguiría, ¿no? Y eso nos pasa. Como que mientras nada nos tambalea, estamos súper bien y aquí en mi prosperidad no pasa nada. Pero es lo mismo de este lado. Y aquí quiero tomar un paréntesis para decirles esto porque es muy importante. Creo que muchas veces cuando nos acercamos a una religión o cuando nos acercamos al Señor, como que tenemos esta idea de decir, pues es que ya todo va a ser color de rosa y tengo el Señor y casi todos siempre decimos, si el Señor conmigo, ¿quién contra mí? Y nos creemos así de que súper invencibles y como que creemos que nada nos va a azotar ya, ¿no? Pero es solo el inicio del camino, es solo el inicio, porque no es fácil. Es lo que les decía ahorita. Para mí son 24 años de malos hábitos. Para ustedes, por ejemplo, para mi papá, como 40 años, no es cierto. Para mi papá son muchos más años de malos hábitos. Y así para cada uno de nosotros. O sea, es de verdad, ¿qué dice Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y qué es el temor del Señor? Si por ahí anda alguno de mis teens, de mis jóvenes, que creo que está por ahí. Según yo estaba por ahí Selene, entonces si está ahí Saraí o Carlos, ¿qué les he dicho y qué hemos aprendido que es el temor del Señor? Si no hay nadie, también háganmelo saber. Creo que no hay nadie. Sí, Selene, ahí está Selene. Si está por ahí Saraí y Carlitos, por favor díganme qué hemos aprendido que es el temor del Señor. ¿Y cómo tradujimos ese verso de Proverbios que decía, el principio de la sabiduría es el temor del Señor? No, creo que no están ahí. Ay, o ya los dormí. Ok, no pasa nada. Ah, sí. Ah, que no están, dice Selene. Bueno, no importa, no te preocupes. Ok, el principio de la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría hemos encontrado en nuestras clases con los jóvenes todos los sábados, que la sabiduría es la negación de uno mismo. Es decirle adiós a tus hábitos mundanos, a tus hábitos humanos. Entonces decimos, el principio de negarse a uno mismo es el temor del Señor. Y el temor del Señor veíamos que hay una palabra en hebreo que es yireh, que no habla de miedo así como de, uy, qué miedo el Señor, ¿no? Sino que habla de un asombro, de un respeto, de una reverencia. Entonces, el principio de negarse a uno mismo es el respeto al Señor, es el asombro de Dios, es saber que no hay nada más grande que Él y por lo tanto no estás volteando a ver a otros lados. Porque, ok, me ofrecen esto, me ofrecen el otro, lo que sea, pero ¿sabes qué? Dios es más grande. Ese es el temor del Señor, respetar, una reverencia, asombrar de wow. Nadie, ay, perdón, es que mi sobrina me contagió su tos. Mi cuñado y mi hermano, mi cuñada y mi hermano me están haciendo burla. Ay, pero
Eso es el principio de la sabiduría. El principio de dejar a nuestro yo, a nuestro ego atrás, es voltear a ver al Señor con asombro y con respeto. Es voltear a ver al Señor como lo más grande que hay. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo nos enteramos que el Señor es lo más grande y que no hay nada que se le compare? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que logramos eso? Erika dice, entiendo como temor del Señor, no querer fallarle, no querer ofenderlo con mis actos, así es. También eso, lo respeto, no voy a hacer algo que sé que no le agrada, porque nada es más grande que él. Mi papá dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el camino y la boca perversa. Aborrezco. Viendo su gran creación, ahí veo la grandeza, así es. Pero ¿qué más? Estudiando, viendo su palabra. Y ahí tenemos en Proverbios 8:13, el temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es aborrecer todas esas partes de mí que sé que le estorban a Dios. Entonces, aquí, ¿qué está pasando por un momento? Asaf está olvidando que el Señor tiene algo mucho más grande para él. Y por eso vienen estas dudas, ¿no? Como, Señor, o sea, si de verdad tú estuvieras viendo, no dejarías que estos impíos estuvieran haciendo lo que están haciendo. Entonces aquí les puse, ¿cómo sabe Dios? Porque eso dice Asaf. ¿Cómo sabe Dios? Y aquí hay una reflexión que hace José Antonio en el audio que me parece muy valiosa. Y muchísimo más ahorita que está sucediendo lo que sucede en Israel. Si nos guiamos solo viendo lo que está pasando ahorita en el mundo, solo viendo esto, dudaríamos del Señor. Diríamos como, Señor, ¿se te está saliendo de las manos o no? O sea, no me imagino Emiliano y Pedro y Vivi y Santiago. Y de verdad que agradecemos al Señor por la misericordia que tuvo y cómo protegió a Emi. Pero no me imagino, o sea, para nosotros es bien fácil decirlo, pero en ese momento enterarte que tu hijo está en Israel, donde está sucediendo todo eso, ¿qué es más fácil? ¿Reclamar o decir, Señor, lo dejo en tus manos? Es muchísimo más fácil reclamar porque, Señor, lo dejo en tus manos. No es como que literal vaya a venir una mano del cielo y va a agarrar a Emi, lo iba a poner en un avión y lo iba a regresar, ¿no? O sea, como que eso es físicamente imposible. Y eso es algo que tenemos que aprender de Pedro y Vivi. Y la vez, el sábado pasado que pasaron a hablarlo, lo veíamos en la emoción de ambos, sobre todo de Vivi, el decir, el Señor fue bueno. ¿Y por qué lloraba? Porque seguramente dejar a su hijo, a su bebé en manos del Señor, que de verdad decir lo que tenga que pasar y ojalá pueda regresar y el Señor va a proveer, imagínense. O sea, es que a veces queremos controlar todo y a veces, y esto se los decía hace unos días a mis papás y a unos amigos con los que salimos a cenar, les decía, entendí que si el Señor hizo una promesa, Él la va a cumplir. ¿Por qué tenemos nosotros que meter mano para que se cumpla la promesa de Dios? Nosotros no la hicimos. Si Él la hizo, Él la va a cumplir. Nosotros no tenemos por qué decir, te ayudo a que se cumpla, déjame, trabajo más rápido, hago esto, hago el otro. No,
Él la va a cumplir. Ujú. Entonces, esa duda es muchísimo más fácil. ¿De verdad Dios está manejando el mundo? ¿De verdad Dios está, o sea, la típica? Si Dios existiera, no habría tantas muertes en el mundo. Pero ya nos pusimos a pensar que eso es consecuencia de lo que hemos hecho como humanidad, ¿o no? Es bien fácil echar la culpa, ¿no? Y entonces nos lleva a momentos como estos de, ya para qué lo intento. Si todos nos vamos a morir, si mañana, quién sabe si ya Biden, el presidente de Estados Unidos, acaba de ir a Israel y dijo que él apoya a Israel y que los de Palestina necesitan ayuda humanitaria, lo cual es totalmente cierto. Pero el que Biden haya ido a decir que está con Israel provocó muchísimo enojo y de hecho levantaron una alerta mundial para los vuelos. O sea, dijeron, ahorita si pueden eviten los aviones porque los ataques terroristas van a estar a la orden del día. Y entonces estaban, o sea, en nuestra perspectiva, en nuestro miedo, estamos a nada de que empiece todavía más caos, ¿no? Y entonces, ¿ya para qué? Si ya Estados Unidos está con Israel, toda la unión va a ir para allá y seguro, no sé, mañana pues ya no despertamos. ¿Ya para qué? Eso es lo fácil. Es fácil ver hacia el abismo, ¿no? Es fácil quedarnos ahí. Y vamos a estar en un abismo, o sea, es inevitable, pero lo que va a hacer la diferencia es qué haces cuando estás ahí. ¿Intentas subir de nuevo? ¿Haces preguntas para retar y para hundirte más o haces preguntas para intentar escalar? ¿Hay conocimiento en lo más alto? O sea, Dios está viendo esto que está pasando y si lo está viendo, ¿por qué lo está dejando suceder? Y aquí un gran ejemplo es Job y lo da José Antonio en el audio. Dice, ok, ahora contéstenme ustedes, ¿Job dudó? Claro. Sí, Job dudó y a pesar de que por mucho tiempo decidió no hacer caso a quienes le estaban diciendo de ya maldice a Dios, hubo un punto en el que dijo, ok, Señor, ¿por qué? ¿Por qué mis hijos esto? ¿Por qué mis propiedades esto? O sea, ¿por qué? Y el Señor, y esto es algo que me gustó muchísimo que dijo José Antonio en el audio con respecto a lo de Job, el Señor no se enoja de que reclames. El Señor, es que el Señor necesitamos dejar de verlo como este Dios grecorromano que se enoja y nos va a lanzar un rayo. O sea, es que Él es tan misericordioso que entiende que tenemos estas dudas. O sea, ni aún cuando estamos empezando a decir, Señor, sí, sí, o sea, como que sí me estás viendo, ni así Él se va a echar para atrás, ¿no? O sea, porque sabe que lo estamos intentando, porque ve nuestro corazón, huele nuestro corazón. ¿Y qué va a encontrar en nuestro corazón entonces? Ujú. ¿Qué hizo el Señor? Escuchó a Job con mucha paciencia y que le dijo, ok, ahora tú escuchas y yo hablo, porque ya te escuché, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú? Y todo lo que le dice. Y no se lo dice enojado, ¿no? O sea, es como, a ver, ve tantito perspectiva, hazte tantito para atrás, bájate tantito del privilegio que tenías y entonces ve que hay una imagen mucho más grande que lo que estás alcanzando a ver ahorita. Es obvio que ahorita vas a solo ver lo negativo, pero es un bache en el camino, no es el final. Job, yo hice los cielos y la tierra. Job, yo te creé. Job, yo hice esto por ti. Y no se lo estaba echando en cara. Simplemente le estaba dando una revelación de que es parte de su plan divino.
Como, ok, sí, 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 está sufriendo, pero es parte de... Y es bien fácil decir como, y escuchar estas cosas como, bueno, es que entonces, si es para sufrir, ¿para qué? ¿No? Ya te dije, si te vas por el camino que parece ser más fácil, también vas a sufrir y va a ser peor. O sea, como que, fíjense, yo hace 2 semanas con todo y que estaba ahí chille y chille, y todavía hace una semana me pasó también otra cuestión. Y, pero me di cuenta y yo les decía a mis papás, es que está, o sea, la del llanto sí soy yo, pero la parte de mí que está pensando, Señor, gracias porque me das la oportunidad para aprender dentro de este sufrimiento y dentro de este coraje que siento, me estás dando la oportunidad para aprender. Esa ya no soy yo, esa es su obra. Porque yo no agradezco, o sea, es que ¿quién agradecería por estar sufriendo, no? O sea, ¿quién agradecería por eso? Pero así de misericordioso es el Señor. Y ahora, esto, vamos al verso de acá atrás, donde dice, a partir del 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Qué le dice? No entendía, pero ahora veo y sé que todo esto, que las punzadas en mi corazón, que la amargura de mi alma, que yo dejé entrar, y a pesar de todo eso, tú lo usaste para agarrarme de la mano y llevarme contigo, y guiarme con tu consejo y ayudarme a ver que podía aprender dentro de todo esto. Y le dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Se da cuenta. ¿Cómo se da cuenta? Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada espero en la tierra. Eso está precioso. O sea, es que es poesía, ¿no? O sea, de verdad, ahí estás tú esperándome a mí, ¿no? O sea, yo sé que, ok, ahorita los impíos van a estar pasándola increíble, yo voy a sentir que ya no puedo con mi alma, pero al final, así como se dividió del capítulo 1 al 17, van a estar sufriendo, se van a estar preparando, se van a estar puliendo, pero del 17 al 28 viene la recompensa. Y entonces se voltean los papeles y ahora los que le estaban pasando padrísimo van a tener que rendir cuentas. Y me llegó a la cabeza esta parte donde dice los últimos serán los primeros. Los que sufrieron aquí, los que afligieron sus almas aquí y que dieron todo para negarse a sí mismos, solo va a ser aquí. Porque después, primero Dios nos va a llevar con él. Y entonces ya no va a haber nada de eso. Y está bien padre porque si lo piensan, y esto es algo que, o sea, a mí me ayudó a entenderlo, ¿no? Eh, para los hijos de Dios, para su pueblo, la estancia en el mundo es una clase de infierno, lo que conciben grecorromanamente como infierno, ¿no? Porque le estaban pasando pésimo, porque hay mucha dificultad y los que son impíos, ¿de quién es este mundo? A ver, contéstenme eso, ¿de quién es este mundo? ¿Quién reina este mundo? O sea, aquí donde estamos, nuestra existencia. Satanás, dice la palabra de Dios. Así es, Miriam. Satanás. Entonces es obvio que los impíos, y es tan obvio que es difícil, es obvio que los impíos la estén pasando padrísimo porque este es su mundo, porque este es su hábitat natural, porque esto es donde se pueden desarrollar con todo lo que tienen. Pero entonces después viene la de Dios, ¿no? Y entonces
ya no va a ser de Satanás, va a ser de él. Y ahora sus hijos vamos a poder pasarla padrísimo, así como veía Asaf que la pasaban los impíos, obviamente no hablando de lo material, porque sabemos que lo nuestro es más espiritual. La vamos a pasar padrísimo y ahora ellos van a saber qué es estar en un mundo donde no gobierna la persona o el ser a quien tú sigues. Es así de simple. Nos toca soportar ahorita para que el Señor venga a recogernos después. Y en su misericordia nos muestre aquello que nos estaba esperando todo este tiempo. Y por eso le dice, me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y afuera de ti nada deseo de la tierra. Estoy tan asombrada de ti que no deseo nada de la tierra, porque ¿qué me puede ofrecer esta tierra? No me va a ofrecer cosas tuyas. ¿Y tú qué me ofreces? Me vas a recibir en gloria en el cielo. Mi carne y mi corazón desfallecen porque somos carne y porque somos débiles, ¿sí? Esto se va a acabar. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Se acuerdan de lo que veíamos del significado de la roca? ¿Quién es la roca? Mas la roca de mi corazón, más Yeshua, va a permanecer para siempre. Porque tu ruaj está en mí. Porque tú estás en mí. Porque tú me guías. Eso va a permanecer para siempre. Y se dan cuenta cómo aunque estemos en una clase de infierno aquí en el mundo, el Señor aún así nos la deja pasarnos bien. ¿Qué es eso si no es misericordia, no? Y entonces concluye diciendo, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, al acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Eterno el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y entonces, este es el gran final. Ajá, porque todo esto que nos estábamos imaginando o lo que estaba sucediendo en mi cabeza, estaba Asaf frente a dos caminos y entonces hace toda esta reflexión de lo que su corazón afligido y de lo que su corazón que no estaba limpio estaba sintiendo. Pero el Señor, ¿qué hace? Le revela algo, ¿no? Porque entonces él dice, sí, ok, eso se ve muchísimo más fácil, pero vamos a ver qué le muestra, qué le hace decir, sigo contigo y no me voy a rendir. Vamos para ya casi terminar, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 del 1 al 8. ¿Dónde está? Apocalipsis 21 del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo,
Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los colaboradores e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué fuerte, ¿no? Me dan muchas ganas de llorar en esta parte donde dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto. Porque a veces lo que sentimos en este mundo es eso, ¿no? O sea, llanto, obviamente siempre encontramos momentos, gracias a Dios, para pasarla bien, pero más allá de eso es como intentarlo, caernos, levantarnos y hay llanto. Y leer y ver esto como una persona altamente sensible que nada más pasa el aire y llora, ya no habrá más llanto. O sea, ya no va a haber razón por la que yo tenga que venir con mi papá sintiéndome mal de que me está costando trabajo y van a decir que este es el único versículo que me sé, pero en Filipenses, ¿qué dice? El que empezó en nosotros la obra la terminará hasta el día de Yeshua. ¿Por qué? Porque precisamente mientras estamos aquí para eso es. No es para, venimos a la vida a ser felices, no, vinimos a aprender, vinimos a pulirnos, venimos a santificarnos para poder volver con el Señor. Ese es su plan, ese fue su plan desde que nos apartamos de Él. Sabía que se iban a apartar de Él, sabía que nos íbamos a apartar de Él y Él dijo, ok, van a tener que estar ahí por un momento, purificándose, santificándose, apartándose como yo soy apartado, para que puedan volver a mí, conmigo y ser uno como yo quise desde el principio. Y ya no van a tener que llorar y ya no vamos a tener que decir es que me cuesta mucho trabajo porque ya no vamos a hacer esos 24, 40, 50 años de malos hábitos. Vamos a hacer, ¿qué dijo ahí en Apocalipsis? He aquí yo todo lo he hecho nuevo. He aquí todo yo lo restablezco. Porque ya no vamos a ser estas personas con las que nos cuesta todo el tiempo negarnos, ¿no? La negación de nosotros mismos y que tenemos que estar recordando y recordando y recordando que hay un objetivo y que no voltemos a ver al mundo porque a pesar de que se ve fácil irnos por allá, nosotros estamos con el Señor y sé que mi recompensa va a tardar y sé que su reinado va a venir tarde o sea, para nuestros tiempos, pero para Él es el tiempo adecuado y tengo que esperar y tengo que poner mi esperanza en Él, como dijo acá Asaf, que dijo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, he puesto en el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Voy a permanecer. La perseverancia, uno de los valores que más me ha dejado mi papá como legado es la perseverancia. El que persevera alcanza. Y perseverar no va a ser fácil y perseverar va a traer llanto y perseverar nos va a costar y no todo es color de rosa. Pero ¿qué nos va a traer? Dice Asaf, después me recibirás en gloria. Y entonces, ¿qué vamos a preferir? Tener la gloria aquí, en el mundo, bajo el yugo de alguien que está reinando injustamente, o con el Señor. Y entonces, lo que yo me llevo de este salmo es cosas principales.
La primera fue un gran confort para mi corazón que estuvo triste, que a lo mejor perdió tantito su camino estas 2, 3 semanas y que no sabía para dónde voltear. Fue un gran alivio porque precisamente a través de esto el Señor me recuerda que todo lo difícil que me la estoy haciendo, pues va a valer la pena, ¿no? Tanto eso como, pues ya bájale, no la hagas tan difícil, ve que mi yugo no es difícil de llevar. 2, creo que es un gran salmo precisamente para eso, para recordar. ¿Para qué eran los salmos principalmente? Para aprendernos partes de la Biblia, para tener todas, no todos tenían acceso a los libros o a los papiros, a los rollos que existían en ese momento. Entonces, con forma de salmos, con forma de canciones, se grababan las palabras del Señor y así sentían a Dios más cerca. Entonces, este está lindísimo para recordar eso, ¿no? Señor, todo lo que está pasando aquí, yo sé que no es tu plan, no es tu reinado, no eres tú, es el hombre y es el hombre gobernado por el enemigo, pero también sé que esto es solo una parte y que tú tienes todo lo demás y que nos muestra todos los días, ¿no? Y es para recordar eso. Esto es temporal, esto es temporal, esto es temporal. Para nosotros es muy difícil, ¿no? Porque o sea, pues para nosotros los días duran 24 horas y la semana 7 días y los meses 4 semanas y un año 52 semanas y pasan y todos los días despertamos, nos sucede algo, dormimos, es muy complicado y el tiempo pasa diferente, pero siempre me quedo con que sus caminos no son los nuestros y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, para eso es este salmo también, para recordar todo eso y para darnos cuenta que no está mal dudar. No está mal dudar. No está mal a lo mejor que de repente algo nos tambalee, que a lo mejor algo nos haga sentir fuera de nosotros y fuera de nuestra relación con el Señor. No está mal, porque también a veces necesitamos perspectiva. Entonces, no abandonar lo que nosotros creemos, aun cuando dudamos. Duda, reclama, así como hizo Job, el Señor lo escuchó, tú sabes que el Señor te va a escuchar. Reclama, el Señor no se va a enojar, pero también escúchalo cuando te conteste y te muestre que esto es temporal y que te duele ahorita, pero después vas a sanar y Él te va a recibir en gloria. Muy bien, vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este momento de estudio que nos permites. Gracias porque a través de tu palabra que fue inspirada por ti, Señor, sabemos que esto nos ha llegado por algo y gracias por hablarnos a través de ella, Señor. Gracias porque nada se compara a ti y es algo que queremos aprender, Señor. Es algo que deseamos, que nuestro corazón te anhela, pero sabemos que todo es a tu tiempo y que necesitamos esperar, necesitamos perseverar. Gracias porque nos das estos momentos de convivencia y sobre todo para hablar de ti, para asombrarnos de tu grandeza, de tu misericordia. Por favor, ayúdanos en nuestro proceso de santificación. Haznos cada día más parecidos a ti, Señor. Ayúdanos a encontrar todo lo bueno dentro de lo que nos parece malo.
Ayúdanos a encontrarte en todos lados, Señor. Me pongo en tus manos, en tus manos a mi familia, a mi mamá, a todos, Señor, a cada una de las personas que estamos aquí y que pudimos escucharte. Gracias por llegar a sus oídos, gracias por llegar a sus corazones, por prepararlos para que te escuchen, Señor. Gracias por esa misericordia, Señor, el amor que nos muestras todos los días. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén, gracias. Vamos a dejar de grabar.